Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Rodríguez. Esto es el podcast de Píldoras Digitales. Es la hora de hablar y es la hora de hablar una conexión directa con Venezuela. Estamos recibiendo, estamos saludando en esta oportunidad al abogado, al dirigente político, candidato o precandidato presidencial rumbo a estas elecciones nacionales que se avisoran en el 2024 en la República Bolivariana de Venezuela. Nos referimos al doctor Antonio Ecarri. Ecarri, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Víctor. Encantado de hablar contigo. Igualmente nosotros. Para todas las usuarias y usuarios de píldoras digitales que nos siguen de dentro de Venezuela, pero también de otras latitudes, les decimos, y usted me corrige, por favor, si cometemos algún error, Antonio Ecarri formó parte de la alcaldía de Chacao bajo el gobierno de Leopoldo López en 2003. En 2010 fue elegido candidato a diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el Circuito 12, en las elecciones parlamentarias de ese 26 de septiembre del 2010. Ya en 2012 se afilia al Proyecto Venezuela, partido del que se convierte en coordinador político nacional, y en 2014 abandona Proyecto Venezuela para unirse a COPEI, siendo nombrado presidente de ese partido en Caracas. Hoy, frente a la Alianza del Lápiz, Ecarri entra en la carrera presidencial rumbo a las elecciones nacionales de 2024 en Venezuela. En este panorama y en este tránsito político, siempre ubicado en la oposición al chavismo, Ecarri, ¿cómo valora este posicionamiento político y qué lectura hace de este tránsito que ha venido surcando en los últimos años? Bueno, fíjate, una de las cosas que en mi presentación es que he sido durante estos últimos 15 años fundador y creador de la Casa Arturo Uslar Pietri, de la Fundación Uslar Pietri. La Fundación Uslar Pietri es la fundación que se ha dedicado no solamente a preservar el legado de uno de los intelectuales más importantes del siglo XX iberoamericano, sino que ha sido la gran casa de defensa de la educación venezolana. Hemos dado una dura lucha durante estos últimos 20 años en favor de la educación venezolana, primero denunciando, advirtiendo y por supuesto llegar a un momento en que hoy está totalmente destruida con algunos pequeños avances, pero la verdad que la educación dejó de ser prioridad en Venezuela hace muchísimos años y por supuesto hoy estamos pagando los platos rotos de esa situación tan grave. Hay usted que lo ha mencionado, y bueno, tenemos esta cita, digamos, esta frase, esta idea de Uslar Pietri, donde dice: hoy más que nunca tenemos la oportunidad y hasta el desafío de rehacer un país capaz de alcanzar las metas que le ofrecen sus grandes posibilidades. Esta frase que fue expresada ya hace varios años, hace varias décadas, parece calzar justo en la realidad venezolana de hoy. ¿Qué lectura hace de este ciclo, digamos, de crisis, estas crisis que ha venido enfrentando tanto el gobierno como la oposición y fundamentalmente la población venezolana en estos últimos años, que no le ha posibilitado usufructuar estas grandes posibilidades que ofrece Venezuela? Bueno, lo primero es que es muy importante que contextualicemos el momento que tenemos. En Venezuela hubo un cataclismo, es decir, un país que dependía 95% de su renta petrolera, un país rentista, pues la renta se le apagó de repente. Entonces, evidentemente, todo esto se vino abajo. Ahora, ¿por qué se apaga la industria petrolera? Bueno, la continuidad de errores que se vienen arrastrando desde el proceso de estatización hasta el colapso partidista vivido durante la gestión de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. Ahora, ese colapso de la industria petrolera también llega y como colofón, como añadido, le caen las sanciones. Entonces, es decir, que tenemos un país que era la Texas de América Latina, el gran país de oportunidades, Víctor, que todo el mundo daba. Este era un país de inmigrantes, no de emigrantes. Y todo esto era por la oportunidad. Arturo Uslar Pietri nos decía, y lo advirtió en 1949 también en otro ensayo de una a otra Venezuela, nos hablaba de que Venezuela era una nación fingida. Es decir, nosotros todo lo que teníamos aquí no era verdad. Es decir, todo era como un gran estudio de televisión, como un gran estudio de película, que de repente fracasó la industria cinematográfica y todo se vino abajo.
Es decir, todos estos estudios están en ruina hoy. ¿Por qué? Porque nosotros no construimos una economía de verdad, verdad. Fuimos cada vez más dependiendo de la industria petrolera. Cuando se quiso hacer ese cambio para nosotros dejar de depender de la industria petrolera, pues bueno, el país no lo entendió, no lo supieron explicar, que fue durante el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez y el segundo gobierno del presidente Caldera, y luego pues llega el gobierno de Hugo Chávez, que lo que hizo es hacer dependernos más de la industria petrolera. Entonces, esa circunstancia netamente económica es muy importante que la expliquemos, porque esto no se trata en Venezuela ya de un mal gobierno, se trata del desmantelamiento del Estado. Es decir, en Venezuela no hay hoy Estado, es decir, se trata, imagínate tú a alguien con pensamiento liberal, que siempre lo he tenido representando a la Fundación Uslar Pietri, hoy está pidiendo que hay que reconstruir instancias del Estado y tener un estado mínimo de bienestar en Venezuela, porque hoy la salud no es gratuita, la educación está en unas circunstancias terribles. Es decir, te puedo decir que aquí hacen falta 500,000 de maestros. Aquí los niños no están comiendo, no hay un programa de alimentación en las escuelas venezolanas. Hay una fuga de niños, además, niños abandonados por el tema de la diáspora. En Venezuela ha ocurrido una tragedia, pero esta tragedia es responsabilidad de una clase política que fue producto de esa nación fingida. Es decir, la clase política sale de esa nación fingida y es una clase política fingida que no termina de entender lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿qué es? Es una clase política, por un lado, la que gobierna, una clase política responsable del capítulo final de la nación fingida, y por otra parte, la oposición, que es la gran acompañante, la vieja oposición, que es la vieja acompañante de ese proceso, de ese proyecto fracasado de país, y que hoy estamos obligados a reinventarlo. Decíamos en la presentación de su trayectoria política que estuvo formando parte de la Mesa de Unidad Democrática en un tiempo de su proceso político. ¿Usted considera que los motivos que se llevaron o le llevaron a usted a separarse de la MUD se han superado actualmente, se han profundizado en esta realidad que vive Venezuela hoy? Es que, fíjate, la MUD no cumplió su cometido. La MUD tenía una primera gran responsabilidad, que era elaborar un proyecto de país y ponernos de acuerdo todos para ver cómo podíamos sacar a Venezuela adelante entre todos. Eso nunca ocurrió. Eso terminó siendo una gran mezcolanza de partidos, aquí como le decimos a las sopas, los sancochos, un sancocho de ideas, y que la verdad no tenía cómo responder a los grandes desafíos nacionales. Entonces se convirtió simplemente en una competencia caníbal entre distintos factores opositores para ver quién le imponía su política a otro, cuando en realidad lo que se ha debido buscar primero era un gran proyecto de rescate de la nación frente a la decadencia total del Estado venezolano. Es decir, que lo que hoy impera en Venezuela es buscarnos y tener, como lo estamos planteando nosotros desde el lápiz, inspirados en el pensamiento de Arturo Uslar Pietri, pero ojo, no anclados en el pasado en absoluto, es con una visión de futuro. Es cómo hacemos que este país, a quien sufrimos los mismos problemas que está sufriendo el resto de América Latina, los problemas de la pospandemia, los problemas de los grandes desafíos económicos, el tema de la inteligencia artificial, cómo nos adaptamos a los grandes cambios científicos y tecnológicos de la humanidad, pero además de eso, con una economía destruida, con un Estado destruido y desmantelado y con una democracia severamente cuestionada. Ahora, para lograr eso, ese camino tienes que tener unas rutas muy claras en todo esto, cosa que lamentablemente la Mesa de la Unidad, en ese saco de gatos que se volvió aquello, en esa caja de gatos, pues evidentemente no está la solución para esta problemática tan seria y tan profunda y tan delicada que va a vivir Venezuela en los próximos años. Ahora justamente le vamos a proponer hablar de cuáles son sus propuestas o la propuesta del sector que usted encabeza y con sus aliados para las propuestas de cara al futuro en este proceso electoral, luego en lo que tiene que ver con las elecciones y en una hipotética presidencia de la República a partir del 2025. Pero antes de eso, usted lo mencionaba recién con respecto a los factores de esta clase política, de los factores del gobierno y de la oposición.
el gobierno, un día sí y otro también, acusa a la oposición de los males del país. La oposición, por su parte, acusa al gobierno de los males del país, fundamentalmente en la figura de Hugo Chávez. Ahora, Hugo Chávez no nació de una situación imaginaria, sino que hubo un caldo de cultivo que llevó a la población a dirigir su tendencia electoral hacia esa propuesta, hacia esa candidatura. ¿Considera, pasado estos años, que la lectura que vemos en los diferentes líderes políticos, parece que no, pero nos gustaría conocer su opinión, ¿ha habido algún mea culpa de los factores, tanto del gobierno como de la oposición, con respecto a los errores y los aciertos cometidos en los últimos años, teniendo en cuenta que en el medio hay una población fuertemente descreída de la clase política y otro gran porcentaje de la población que ha migrado, que ha salido del país en busca de otras oportunidades? Claro, aquí nadie es culpable, aquí según ellos nadie fue, es decir, aquí lo que nadie asume su responsabilidad. Y el ¿Cómo se tema de avanza entonces, Venezuela Carrie? es que ese es el problema es cómo le ponemos cómo le bajamos dos a esta situación tan crítica y cómo nosotros podemos avanzar. Y esa es la propuesta nuestra. La propuesta nuestra es inspirado en cambios políticos como se dieron en Argentina después de la Junta Militar, después en Uruguay después de la Junta Militar, en Chile después del gobierno de Pinochet, el caso de España después de los años terribles de la guerra civil y los 36 años de dictadura de Franco. Nosotros en Venezuela tenemos que tomar de estas experiencias y ver que la única manera de lograr un cambio en Venezuela es un cambio sin sobresaltos, un cambio en paz. Ese es el camino más difícil porque requiere de mayor valentía, de mayor paciencia, de mayor reflexión, pero tomando en cuenta, no es para conseguir quién es culpable de qué, porque la verdad es que aquí todo el mundo es responsable. Lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 80 años ha sido un desastre, es decir, convertimos al país con las mejores posibilidades de crecimiento de toda la región, que competía con el sudeste asiático en crecimiento económico, pues lo convertimos en esta inmensa chatarra que es hoy. Ahora, vamos a pasar la página, porque el próximo presidente de Venezuela no es un tribunal de la Inquisición. El próximo presidente de Venezuela es quien puede dar los objetivos claros para sacar a Venezuela de este hueco. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? Uno, primero tenemos que hacer una reforma profunda de nuestras leyes alrededor de la industria petrolera. Aquí quien hable de petróleo, quien quiera ser presidente de Venezuela, tiene que saber de petróleo. Nosotros hemos propuesto una reforma de la ley de hidrocarburos que permita dar seguridad jurídica a los capitales internacionales para recuperar nuestros pozos. Hay que levantar la producción de petróleo. Segundo, algo que es muy importante, que es levantar el muro que separa a la industria petrolera del bolsillo de los venezolanos. Es decir, estamos diseñando todo un sistema donde nos hemos inspirado en varias experiencias del mundo, no solamente en Europa, sino también en el mundo árabe, donde los venezolanos puedan tener acceso a esa renta petrolera, pero no para dilapidarlo, no para derrocharlo, sino para educarse, para tener salud y para tener un buen sistema de seguridad social. Y paralelamente a eso, un plan muy claro que lo hemos llamado la Venezuela Educadora, que nos permita sustituir al petróleo por la educación. Es decir, que la educación sea el petróleo del siglo XXI. Y yo creo que ese es un gran reto para América Latina completa, Víctor. En el caso nuestro será el petróleo y en otros países de Latinoamérica serán otras commodities. Pero la verdad es que hoy por hoy, ¿qué necesitamos en Venezuela y en toda Latinoamérica? Centrarnos en la educación como el motor de desarrollo. ¿Por qué? Porque necesitamos innovar, porque necesitamos nuevos productos, porque necesitamos nuevas tecnologías, ser nosotros generadores de tecnología como región. Y uno de los ejes claves de todo esto, Víctor, está en la integración, no en el aislamiento. Entonces aquí hay también una clave económica, pero una clave política que tiene que ver con lo económico. Porque nadie puede llegar aquí a Venezuela ofreciendo ser tribunal de la Inquisición y ser un tribunal cuando resulta ser que si no hay paz social,
si no hay diálogo, si no hay entendimiento y lo que hay es enfrentamiento entre bandas, entre bandos, pues bueno, pues aquí nadie va a venir a invertir y esto va a ser como la continuación o el capítulo, otro capítulo de los conflictos latinoamericanos de guerras entre bandos, guerras y guerras y guerras y guerras que no terminan. Sin Entonces duda. hay que ponerle punto final a la conflictividad, a la confrontación, a la polarización para dar paso a una economía productiva. O sea, la única manera de que venga una economía con productividad y la gente tenga con qué comer, cómo educarse y cómo echar para adelante, únicamente es con un país Ujú. pacificado. Y esa es la única manera de hacerlo. Ahora, eso es la única manera de lograrlo es a través del voto popular. No hay otra manera. Llamando a la abstención o a golpes de Estado o a invasiones, Venezuela no se acomoda, pero ni de casualidad.